vida es una reunión de amigos. Es un encuentro entre tú y yo, para pensar, sentir y compartir cosas bellas. Pueden ser pensamientos, ideas, que nos ayuden a ti y a mí a mejorar nuestra vida, a ser felices y a hacer felices a los demás. Porque al final de cuentas eso es a lo que viene el ser humano al mundo. Aunque durante años hemos arrastrado la idea de que sufriendo es como algún día, quién sabe en dónde se alcanzará la felicidad. Realmente con esta convicción hemos convertido nuestro mundo en ese antiquísimo idea o concepto del Valle de Lágrimas. Ahora quiero compartir contigo algunas ideas que a mí me han surgido de experiencias vividas. Se dice que de lo que mejor puede uno hablar es de lo que uno le consta. Y por eso se le ha puesto como título Metamorfosis de Amor. Porque pretende simplemente ilustrar con ideas, con conceptos y con ejemplos reales cómo el ser humano puede, en el momento en el que así lo decide, realizar una metamorfosis. Esa transformación que la naturaleza nos ha mostrado a través del ejemplo maravilloso de la oruga, que se convierte en mariposa. Eso fue para mí un ejemplo muy importante en los momentos más difíciles de mi vida. En esas épocas en las que todos los seres humanos pasamos pensando que todo es negro, que no hay posibilidad, que la noche es muy larga y que el día cada vez está más lejos. Cuando sientes que no hay nadie que te pueda ayudar, cuando sientes que estás solo en el mundo y que parece que la vida se empeña en ponerte pruebas, en lanzarte piedras en tu camino para que te tropieces con ellas, para que te lastimes y que te sientes solo y desamparado. A mí me pasó, porque pues en la vida tú sabes hay altas y bajas, y en muchas ocasiones quizá lo que para uno es una tragedia para otro no lo es, pero eran mis tragedias existenciales, eran mis momentos duros, y eso fue lo que sucedió. Yo me sentía, como mucha gente dice, al ras del suelo. Esas veces en las que crees que no tienes elementos para solucionar tus problemas. Al estar al ras del suelo, yo me imaginaba como un gusanito que andaba ahí arrastrándose, sufriendo, y con el riesgo inminente de que cualquiera lo pisara. Es más, muchas veces me sentí pisoteada por mí misma, por la gente, por las situaciones de mi vida. Un gusanito que se tropieza con cuanta piedrita se encuentra y que se cae en cuanto agujerito pasa frente a él. Así me sentía y cada vez más perdida y sin saber qué hacer. Curiosamente, la vida, si tú quieres decirlo, el destino, la naturaleza o quizá la suerte, o porque ya tenía que ser, en una ocasión en tu casa, en mi casa que es la tuya, me encontré en una pared cerca del jardín un gusanito que iba subiendo por esa pared. Y lo primero que hice fue tomar al gusanito y decir, bueno, este otro perdido igual que yo que no sabe ni a dónde va, y lo puse suavemente, sin lastimarlo, en el pastito, a unos 2 metros de donde él estaba. Me sentí muy satisfecha de haber ayudado a un alma en este mundo, y al día siguiente que salí nuevamente, me voy encontrando al gusanito otra vez en la pared. Dije, bueno, realmente esta es mi fotografía, terco, necio y obstinado. Su mundo es el jardín, las plantitas, los árboles, y ahí anda por la pared, fuera de su camino, fuera de su mundo, sin saber a dónde va. Y otra vez lo regresé al jardín. Resulta que pasaron, no sé, algunos días, no recuerdo desgraciadamente porque no he podido medir el tiempo, pero fueron poquitos días, y venía yo pasando de nuevo, y arriba de esa barda caía una rama de un árbol de la casa de junto. Y me voy fijando que exactamente en el rinconcito que se hacía entre la pared y la rama del árbol, había una mariposa. Una mariposa de colores esos amarillos con negro tan bonitas que brillan, sobre todo en esas mañanas soleadas, que es una flor más en un jardín, pero es una flor que vuela, una flor que alegra el panorama, que le da movimiento, que le da vida, que lo anima. Pero esa mariposita estaba recién nacida, estaba chiquita y puesta ahí, paradita, y junto, un capullito abierto. Y en ese momento me cayó el 20 y me di cuenta de mi error. No era un gusano, era una oruga. Una oruga que, atraída quizá por la composición de la pared o por el calor que allí se juntaba con los rayitos del sol, estaba buscando un lugar bonito, tranquilo, un lugar ideal para realizar su maravillosa metamorfosis. Esa metamorfosis de amor que la hace transformarse, que realiza este milagro maravilloso de convertirse en mariposa. Y la necia, la ciega, la tonta, la ignorante, la absurda era yo,
que la quería regresar al lugar donde yo creía que ella estaba mejor. Quiero decirte que en ese momento se abrió ante mí toda mi vida. Se abrió un panorama como yo nunca lo había visto. Dios por fin me estaba hablando a través de su obra, a través de la naturaleza. Me mostró un gusanito que era el reflejo de lo que yo me creía, gusano arrastrado y pisado ahí en el suelo, que no tenía otra capacidad más que de arrastrarse por la vida, golpearse con todo lo que encontrara, caerse en cuanto lloviera y sentirse víctima indefensa, sentirse víctima de cualquiera que la quisiera pisar, sin motivos, sin destino y sin razón. Pero me va mostrando otra realidad. Resulta que no era gusano. Y en ese momento entendí que tampoco yo lo era. Me estaban mostrando un ser que era capaz de trascender y de elevarse a una realidad gris, difícil, triste y sin esperanza aparentemente, en un ser maravilloso que podía elevarse inclusive de esa realidad y cambiar totalmente su mundo. En ese momento me di cuenta que las orugas al arrastrarse en el suelito están conviviendo con pura alimaña. Es lógico, si tú estás ahí abajo, pues convives con arañas, convives quizá con uno que otro alacrancillo, con lombrices, con viboritas, con animales ponzoñosos, con babositos, con caracoles, lentos, arrastrados, con todos seres que están al ras del suelo. Y me di cuenta que yo, en mi autodevaluación, en ese concepto erróneo de sentirme gusano, solamente convivía con seres similares, con gente resentida, con gente chismosa, con gente criticona, con personas que solo se estaban quejando y que con eso alimentaban mi concepto de que la vida era difícil, de que no valía la pena, de que todo era gris, que habíamos venido a sufrir, que no había oportunidades, que había que sufrir para merecer, que había que inclinarse, agacharse y humillarse para ser aceptado, que teníamos que depender de otros para sobrevivir. Y así fue como yo me fui conformando mi propia idea de gusano, conviviendo entre alimañas. Gente que cuando el tercero se descuidaba, lo destrozaban. Porque tú sabes que desgraciadamente, muchas ocasiones en esas reuniones de café, en esas reuniones de amigas, entre comillas, el plato principal es la que no llegó. O la que se fue primero, o la que tuvo éxito, y todas las demás no soportan ver el éxito de la otra y tienen que destruirla para destruyéndola sentirse ellas mejor. Y ese fue mi mundo, querido amigo, durante muchos años. Pero esa oruga maravillosa me empezó a mostrarme a colores y en vivo lo que era mi verdadera realidad. Que en el momento en el que yo decidiera cambiar de rumbo, lo podía hacer. La oruga no deja de arrastrarse porque sus patitas y su configuración de momento no le permiten otra cosa. Pero ese llamado interno, esa luz interior, esa ansia, esa necesidad de transformarse, la hace cambiar de rumbo y empieza a elevarse. En el caso de mi oruga fue en una pared calientita, una pared que le proporcionaba los medios para poder hacerlo. En el caso de muchas otras orugas es el ascenso por el tronco hacia las ramas altas, hacia esas hojitas verdes que le van a permitir realizar su milagro. El hecho es elevarte, subir, ser diferente, superarte. Y me di cuenta de que yo en mi vida tenía los elementos, tenía los medios para mi propio ascenso. Y lo primero fue separarme de las alimañas. Cada vez que me invitaban a una reunión, pues inventaba yo un pretexto. Al rato me decían que yo era la cortada, que era la gacha, que era la fea, que ya no las quería. Pero en el fondo de mi alma no es que no las quisiera. Lo que no quería era la forma como vivían. Yo no quería sumergirme en ese lodazal de críticas, de chismes, de autodesvaloración. Porque yo sabía que en el momento de salir de esa reunión entraba a ser yo el platillo principal también. Y la primera también en criticarme, en autodestruirme. Entonces me empecé a alejar de ellas, dando pretextos por no lastimarlas, pero buscando otra cosa. El segundo paso fue buscar lecturas. No faltó alguna amiga verdadera, alguna persona que escuchó o que se dio cuenta de mi llamado y me empezaron a recomendar, mira, lee este libro, mira, ve a esta conferencia, te invito, hay un curso, hay un programa de radio de motivación, de desarrollo humano, de superación, y empecé a superarme. Empecé a buscar un empleo, a buscar un negocio, a tratar de saber más,
Busqué mucha lectura de biografías de gente famosa, gente que ha logrado con su vida, gente importante, trascender, ser conocida, ser querida, ser respetada, porque al final de cuentas cada uno tiene un mensaje para darte. Todos los seres humanos somos diferentes, pero tenemos muchas cosas en común. Y el éxito es un derecho que todos tenemos. Entonces empecé a leer libros de gente que ha triunfado, de gente que ha hecho fortunas, de gente que ha descubierto otras posibilidades. Y me hice su amiga a través de la lectura. Empecé a compartir sus sueños, compartir sus experiencias, sus métodos, sus ideales. Y quiero decirte que empecé a sentir un cambio. El primer cambio que sentí fue mi enfoque hacia las cosas. Ya no veía la vida tan difícil. La empezaba a ver como una escuela. Porque al final de cuentas esa oruga fue una maestra. Dios mismo, a través de esa universidad maravillosa que es la vida, me empezó a mostrar en la materia de desarrollo que me daba esa oruga toda una enseñanza, todo un método, paso a paso, para ir saliendo de mi enquistamiento, de mi desvaloración, a una nueva realidad. Entonces, estudié, leí, fui a muchos cursos, escuché muchos programas de radio y sigo haciéndolo, porque eso, el aprendizaje es para siempre, el desarrollo es continuo y constante, no debe detenerse jamás. Entonces, empecé, como te decía yo, a ir subiendo, ir ascendiendo. ¿Cómo? No me cambié al piso de arriba, ni me fue a vivir un penthouse. Simplemente empecé a ver desde otro enfoque lo que era mi vida. Y llegó un momento que yo ya, con mi fantasía, me empecé a imaginar el proceso que la oruga siguió, hasta que se convirtió en esa mariposa que yo estaba con verdadera maravilla admirando. ¿Qué fue lo que yo siento que pasó? Pues que la oruguita, poquito a poquito, dándose sus tiempos, sin esforzarse, sin comprometerse de una manera obligada, porque todo lo que tú sientes que es obligación, desgraciadamente, causa un rechazo. Cuando tú dices, tengo que hacer esto, automáticamente hay una vocecita que te dice, no, no quiero, mejor mañana, mejor después. Entonces, pasito, dándose sus tiempos de descanso y todo, llegó el momento en el que llegó a la primera rama. Una rama que obviamente estaba muy arriba, la rama que estaba allí asomándose arriba de la barda. ¿Y qué pasa cuando la oruguita llega a la rama y se le ocurre voltear para abajo? Pues yo siento que la oruga se ha de asombrar, como me pasó a mí, cuando ya me di cuenta de muchas cosas. Me asombré cómo era posible que yo permitiera que otros me humillaran. ¿Cómo era posible que me cayera en esos hoyitos que desde la rama la oruga ve y dice, pero es que no es posible? ¿Cómo me pude tropezar con esas piedrecitas tan chiquitas? ¿Cómo es posible que yo haya sufrido y me haya arrastrado allá abajo creyendo que ese era el único mundo que existía? Cuando desde esta rama puedo ver un horizonte maravilloso. En lugar de ver piedras, hoyos y fango y alimañas, veo flores, veo jardines, veo plantas, veo sol, veo nubes, veo cielo y veo muchas mariposas. Yo misma me decía, pero es que no puede ser que yo haya permitido que las críticas de las alimañas me lastimaran, que les tuviera miedo, que hubiera algún alacrán que me tuviera amenazada con su aguijón, con su ponzoña, pretendiendo o amenazándome con destruirme. Yo le creí. ¿Cómo es posible que yo haya permitido que otros animales, bichos más grandes, me amedrentaran y me tuvieran controlada? Que yo creyera que dependía de ellos para sobrevivir, que necesitaba que me dijeran tú puedes o ve adelante o creo en ti o simplemente te ves bien para yo sentirme bien. ¿Por qué tenía la necesidad de que todo lo que me rodeaba me hiciera sentir que yo existía? Si yo solita he podido, paso a paso, con mi propio esfuerzo, con mi propia voluntad, con mi propio entusiasmo, llegar a donde estoy ahora. Y entonces empecé a ver tan pequeñitos esas tormentas en las que yo me ahogaba y que no eran más que vasos de agua a medio llenar. Me asombré de poder sentir que cualquiera me podía pisar, cuando ya en la altura en la que me encontraba ahora veía que nadie puede pisar a nadie que no se deje, que el que se siente pisado es porque solito se está poniendo de tapete, porque la gente tiene muchas cosas que hacer, muchas más cosas que estar pisando a los mediocres, a los fracasados, a los que creen que no valen. Ellos se pisan solos. El problema está que no se dan cuenta y por forma de defensa buscan echarle la culpa a los demás. Es que yo estoy así porque mi mamá me traumó. Es que yo sufro mucho porque mi padre fue un agresivo. Lo que pasa es que yo no he hecho nada en la vida porque nadie me dio incentivos. Todo el mundo me criticaba. Nadie me reconocía lo que yo hacía. ¿Cómo no quieres que sea un amargado si nadie me agradecía lo que yo le daba?
Por más que me esforcé en dar, ni siquiera lo tomaron en cuenta. Y es eso, precisamente, que estamos esperando vivir de lo que los demás nos dan. Y por eso hay tanta frustración en el mundo. Por eso hay tanto resentimiento y tanto dolor. El día que la gente se dé cuenta que el aplauso más maravilloso es el que se da uno a sí mismo, que el reconocimiento más sabroso es el que tú te das cuando dices, lo hice bien, y me salió bien y le eché las ganas y salió lo mejor que pude. Si los demás no se dan cuenta, pobres, están ciegos, es su problema, pero yo sé que lo hice bien. Si tú te plantas frente al espejo y te pones eso que te gustó, eso que compraste, eso que tú sabes que te queda y te esmeras en arreglarte y la imagen del espejo te está diciendo, ole, qué guapo te ves, me encantas, eso es lo que importa. Si los demás no tienen ojos para ver, el problema es de ellos. Si los demás no te lo reconocen, es que están ciegos. Ellos se lo pierden. Tú empieza a valorarte a ti mismo, empieza a entender la maravilla que tú eres. Esa oruga no sabe lo que es, pero lo intuye. Yo siempre he pensado que una oruguita cuando está al ras del suelo odia a las mariposas, le caen gordas, porque están demostrando algo que en su interior quizá ella ni siquiera sabe que quisiera hacer. Pero le están demostrando algo que ella le molesta, porque dice, pues claro, aquella tan bonita con sus alotas volando allá arriba, ¿cómo va a entender lo que se siente ser gusano y estar aquí abajo en el dolor, en el sufrimiento? Ella porque nació con suerte, porque es favorita, porque es privilegiada, pero yo... Si la oruga supiera que adentro de ella está esa mariposa, que no hay injusticia en el mundo, pero que es un autodescubrimiento, que es un autocrecimiento, entonces no sufriría, sino se esmeraría por rápidamente poder llegar a esa situación y realizar esa metamorfosis de amor. Pero ¿qué tal ahora desde la rama? Empieza a intuir más cosas. Dice, bueno, si yo por el simple hecho de superarme, de ser mejor, de tomar cursitos, a lo mejor aprendí otro idioma, a lo mejor aprendí computación, o me puse a estudiar la secundaria abierta, o terminé mi prepa, o me inscribí para hacer una carrera, o alguna otra actividad que a mí me va dando conocimiento, si practico la lectura, si voy a cursos, voy a conferencias, pues mi trabajo me ha costado, pero también sé que de aquí para arriba sigue habiendo oportunidades, que la rama no es la meta. La rama no es más que el primer reto pequeño para una meta superior. Y es una prueba de que sí se pueden las cosas. Pero también me imagino que la oruga, después de saborear su éxito y de ver ese nuevo enfoque, ese enfoque desde otra altura que le dio totalmente otra panorámica de lo que es su vida, de lo que fue y de lo que puede ser, pues yo pienso que siguió caminando por la ramita, conociendo su nueva realidad, ¿no? Y de pronto, ¿qué crees? Pues se le acabó la rama. Llegó al final, llegó a la punta de la rama y se asoma al vacío y dice, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Quizá se anima y dice, bueno, voy a conquistar otra rama que hay más arriba. Y allá va, y sigue por el tronco y sigue subiendo el segundo paso, que a lo mejor pues es terminar ese grado que empezaste o ese curso, o quizá por tu mismo desarrollo, por tu misma superación, pues te ascendieron en tu empleo, iniciaste una nueva etapa, una nueva experiencia, un nuevo enfoque más arriba todavía del anterior. Pero al final de cuentas, esa rama también se acaba, también llega un final. Y entonces, querido amigo, quiero que tú y yo nos pongamos a pensar. ¿Cuántas ocasiones en tu vida y en la mía hemos llegado a un final de una rama? Simplemente cuando terminaste la primaria y entras a la secundaria, esa angustia, qué barbaridad de un maestro, ahora voy a tener 8. ¿Qué se va a sentir estar cambiando cada hora de maestro? Quizá cambiaste hasta de escuela, tu primaria era pequeñita y pasas a otra escuela, entran nuevos compañeros. Eso es un final de una rama, es un cambio. Estás aferrada a la ramita que ya conoces, a lo que ya pasó. Y entra ese momento al que se le llama punto muerto. Tengo que dejar lo que conozco para sumergirme en lo desconocido. Y entra miedo. Y se le doblan a uno las rodillitas y dice, no, ay, mejor me regreso. ¿Qué tal si repito el sexto de primaria? Pero ya no van a ser tus mismos compañeros. A lo mejor ya ni siquiera es el mismo maestro. Posiblemente ni siquiera el mismo salón de clases. Hay que enfrentar los cambios, querido amigo. Hay que arriesgarse. Hay que decidirse a terminar esa rama. Porque ¿sabes qué?
sigue habiendo opciones, sigue habiendo oportunidades en la vida para nuevos cambios, para nuevas experiencias, para nuevos conocimientos. Recuerda que el avance es continuo, que el avance es constante. Simplemente decídete. Yo pienso que cuando la oruga llega al final de la rama, nada más le quedan una de dos opciones. O se regresa, se avienta hacia el suelo nuevamente para retomar lo andado y refugiarse nuevamente en la mediocridad por no atreverse a intentar algo nuevo. O bien, se convierte en mariposa, deja todo y dice, le sigo, le entro y me transformo en ese ser mejor que yo puedo ser. Yo pienso que esta reflexión te va a ayudar como me ayudó a mí, porque no sabes con qué angustia y con qué desesperación me aferraba yo a mis miedos, me aferraba yo a la situación familiar que estaba viviendo, que no me daba satisfacción, pero yo sentía que era segura, porque era lo que conocía. Bien dice esa frase, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ese es el eslogan de los mediocres, de los fracasados y de los cobardes, de los que nunca van a pasar de perico perro, como dice el dicho, pero siempre van a estar criticando a los que pueden lograr cosas mejor que ellos porque se atrevieron, porque en su éxito le están demostrando al mediocre lo que él pudo haber sido y que por cobarde no se atrevió. Entonces, esa es una reflexión con la que te dejo. ¿Ya has reflexionado lo suficiente? ¿Ya has pensado los pros y los contras de decidirte a dar un nuevo paso? Recuerda que el pasado, como lo dice esa misma palabra, ya pasó. Que lo que quedó atrás ya no se puede cambiar. Alguien dijo que palo dado ni Dios lo quita. Lo que hiciste ya lo hiciste, ni modo. Y lo que no hiciste, igualmente. Lo único real que tienes es este momento, este instante en el que tú y yo estamos reflexionando, estamos pensando, estamos analizando esa etapa de tu vida, esa situación o esas situaciones a las que te estás enfrentando en este momento. En este instante es cuando estás construyendo lo que va a continuar por delante. El futuro igual no existe tampoco, se construye en cada momento presente. Por eso, ahora vamos a continuar reflexionando, igual que lo hicimos hace un instante, en qué es lo que le sucedió a esa oruguita que a mí me marcó tantos aspectos importantes de mi vida y que me mostró cara a cara lo que estaba haciendo mi realidad. Resulta que la oruguita conquistó esa rama, quizá la segunda, la tercera, la cuarta, la que ella más le gustó, y se posó en ella, sintiendo que ya era su momento. Esa rama que le permitía ver desde alturas superiores, desde alturas nuevas, lo que había sido su pasado, que le podía permitir la claridad de pensamiento, la lucidez de ideas para darse cuenta de los errores cometidos, de todo aquello que había sido su vida. Y uno de los más importantes descubrimientos fue que todo lo que le había pasado no era culpa de nadie, que eran situaciones necesarias, que todas le habían dejado un aprendizaje. Recuerda tú que la palabra fracaso no existe en la connotación que se le ha dado. Que si tú observas y te enteras de la vida de los grandes triunfadores en el área en el que tú quieras, en la ciencia, en el deporte, en la literatura, en el baile, en el arte, en todos ha habido anteriormente una serie de fracasos, que no eran más que pruebas que le demostraron que no era por allí, que no lo había hecho bien, que había cometido un error, que no era lo suyo, y que gracias a su capacidad de razonar, a su capacidad de pensar, pudieron detectar en qué había consistido el error, qué cosas se podía corregir, qué enseñanza le había dejado cada error, ¿para qué? Para no volverlo a cometer en el futuro. Toda experiencia es importante en la vida para seguir adelante. Es como una escalera que tú vas subiendo y que si no hubieras tenido la necesidad o la oportunidad de pisar los escalones de hasta abajo, no hubieras llegado a los de hasta arriba. Entonces cambia esa palabrita. El fracaso no es ese martillazo que nos damos todos, no sirvo para nada, soy un tarado, soy un fracasado, soy una nulidad. No. Eres un ser humano en proceso de desarrollo. Eres un ser humano ascendiendo tu propia escalera del éxito para tus más grandes logros.
Entonces, eso es lo que pasó. La oruguita ve los pisotones que le pudieron haber dado, las caídas, los topes que se dio. Y luego decir, es que son unos tontos, son unos salvajes, la vida es horrible, la gente es mala, me dañaron, me traumaron, me limitaron, por su culpa no pude. No, para nada. Simplemente fue necesario que vivieras eso para no volverlo a cometer. Tú no puedes saber a lo que sabe un pastel de chocolate hasta que no lo has comido. Y no puedes saber lo que pica un chile muy picoso hasta no haberte dado esa enchilada. Entonces eso es lo que pasó. Tú necesitaste caerte una o varias veces con la misma piedra para entender que no era por allí. Entonces eso se le llama experiencia. La gente, en lugar de fracasada, se debe sentir experta. Saber que ya esa sabiduría que la experiencia misma le ha dado, le permite estar en las cumbres que ahora tienen y de las que jamás van a bajar. La oruga, eso es lo que siente. En esa rama mayor, en esa rama tan alta, se siente dueña de su vida. Sabe que si se cayó era necesario, pero también sabe cómo no volverse a caer. Sabe que si alguien la ofendió, la hirió, la lastimó, era necesario para no volver a permitir que nadie la lastimara. Es retirar su vida de tapete para sacudirla y ponerla muy arriba, ponerla de bandera, de estandarte. Sabe también que en muchas ocasiones hizo cosas forzadas porque se creyó que no tenía más remedio y aceptó el mandato, la orden, la imposición de otros. Aceptó la crítica, aceptó que le dijeran qué era lo que tenía que hacer, aceptó que le dijeran cómo se tenía que portar, así como tú y yo. Permitimos y entregamos nuestra vida para que la gente nos dijera, tienes que hacer esto para que te digan que eres muy buena gente, tienes que hacer eso otro porque un niño educado hace las cosas bien, un hombrecito no llora, una niña no da de brincos, y nos fuimos conformando a lo que los demás esperaban o a lo que nosotros creíamos que los demás esperaban. ¿Por qué? Porque necesitábamos ser aceptados, porque teníamos que cumplir con los lineamientos de los de afuera para sentir que merecíamos su afecto, su amistad, su aceptación. La oruga en su rama mayor ya no necesita la aceptación de nadie. ¿Sabes por qué? Porque se acepta a sí misma, porque sabe que todo lo que ha hecho para llegar allá lo hizo por ella misma. Y ahora se está recuperando en su propia identidad, en su propia naturaleza, en su propio ser. Y quiero decirte, querido amigo, que tú y yo tenemos esa misma necesidad, tenemos esa misma obligación. Y la mejor forma de poderlo lograr es entender que cuando Dios te creó diferente a todos los seres humanos que existen. Tú eres una chispa de Dios diferente a toda la creación, que eres único e irrepetible, que no existe otro ser humano igual a ti. Entonces, ¿por qué tienes que cortar pedazos de ti para ser como los demás esperan? ¿Por qué tienes que disfrazarte de otras personas para que los demás te acepten? El primer paso es aceptarte a ti mismo así como eres, así como Dios te creó. Él te creó como a Él le gustas, como Él necesita que tú seas, para que lo ayudes en esta misión mundial, en esta misión universal que todos los seres humanos tenemos. Descubrirnos a nosotros mismos y dar lo mejor de nosotros mismos. Pero si yo quiero parecerme a Chucha, a Pedro o a Juan, no voy a poder dar lo mejor de mí mismo. Porque Chucha, Pedro y Juan son diferentes. Entonces, ubícate que tú eres un milagro individual, con características, con dones, con capacidades individuales que nadie más tiene. Y que por mucho que te esfuerces, no vas a poder tener las de los demás, porque son de ellos. La consigna es desarrollarte a ti mismo en tu verdadera identidad, en lo que tú realmente eres. Haz eso que más te gusta, haz lo que más se te facilita, haz las cosas tan bien como si te pagaran los millones por ellas, aunque no te paguen. ¿Sabes por qué? Porque si estás haciendo lo que a ti te gusta, no te va a importar el tiempo que pase, ni te va a importar lo que los demás piensen, porque lo estás haciendo bien, porque te estás realizando a través de ello. Y eso se está sacando, dándole fuerza a esa mariposa interna, está fortaleciendo esas alas maravillosas que cuando te des tu oportunidad vas a desarrollar. Así como la oruga, plántate en tu rama. La oruga lo que te está enseñando es a desconectarte del ruido de afuera,
Deja de estarle pidiendo opinión a todos de qué es lo que voy a hacer y cómo lo puedo hacer y qué digo y cómo lo hago y qué estudio, qué crees tú que me convenga, porque los demás tampoco saben lo que te conviene a ti. Cada uno está descubriendo lo que le conviene a sí mismo y es muy difícil que pueda uno saber lo que le conviene a los demás. Entonces, cuando te plantificas en tu rama, se trata de desconectarte del parloteo y del ruido de la afuera, que si tú abres esos ojos que hace 2000 años alguien te dijo que abrieras para poder ver, te vas a dar cuenta que toda la información de la afuera es negativa. Es negativa porque le hemos construido una cantidad inmensa de gusanitos arrastrados que creemos que lo único que hay en la vida es para luchar, para pelear, para quitarle a otro lo que tiene, para no permitir que el otro crezca, para que no me demuestre lo pequeño que soy. Un mundo de guerra, de envidias, de terrorismo, de dolor, de sufrimiento, que es lo que te muestran en todos los noticieros, en las telenovelas y en todo lo que tú puedes recibir de la mayoría de la gente. Es el momento en que te cierres a todo eso y abras la luz de tu ser interno. ¿Qué es lo que te muestra la oruga? La oruga construye una crisálida, construye un capullito. La oruga busca un retiro para poder estar a solas consigo misma. Hace 2000 años, un ser maravilloso dijo: no busquéis más lejos, el reino de los cielos está adentro de vosotros. Si adentro de ti tienes ese reino, y si en el reino vive el rey de la creación, yo creo que sería bueno que te pongas en silencio y que busques ese retiro para platicar con él, con esa voz que es la única que te puede guiar. Adentro de ti está ese ser que te conoce mejor que nadie en el mundo. Adentro de ti está esa persona que es la única que tiene la fórmula de tu éxito personal, que es la única que sabe cómo realizar todos tus sueños, que es la única que te conoce tanto, que sabe cuáles son tus capacidades, tus habilidades y esas herramientas únicas que tú tienes, y que es lo único que te va a servir para alcanzar en la vida todo lo bueno que tú deseas. Por eso es importante que te encierres en ti mismo para poder escuchar esa voz. Y la oruguita te lo muestra con toda la naturalidad y con toda la sencillez que su propia presencia, que su propia naturaleza te muestra. Chiquitita, pequeñita, sencillita, frágil, indefensa. Te muestra que cuando se encierra en ese retiro, en esa intimidad, es cuando empieza verdaderamente a nacer su grandeza. En cada capullito, cuando tú ves un árbol, que muchas veces, ¿qué serán esas bolas tan feas que están ahí? Quiero decirte que adentro hay un milagro. Se está transformando un ser en su verdadera realidad. Está tomando fuerza. Está creciendo, está cambiando su aspecto, está desarrollando miembros que como oruga no tenía, patitas más largas, antenas largas, cara más fina, un cuerpecito más estilizado, pero lo más importante, está produciendo un par de alas que van a ser la herramienta con la cual nunca va a poder estar otra vez al ras del suelo. Esas alas que cuando ya no cabe en la crisálida, la hacen romperla y salir en un canto de amor, en un canto de belleza, en un milagro maravilloso, le van a dar la posibilidad de elevarse, pero verdaderamente. Hace unos instantes comentaba que la oruga vive al ras del suelo, rodeada de alimañas, se nutre de plantitas podridas o de desechos que hay allí en la tierra, entre fango, lombricitas y cosas pues un poco oscuras porque muchas veces allí la luz del sol no llega. La mariposa, por el contrario, se eleva y vive en el jardín. Ella solamente ve flores, ve árboles, respira aire puro, ve las puestas del sol, ve el amanecer, ve la belleza de la vida. La mariposa se nutre del néctar de las flores, de la miel, de lo bello. Toma agua de la fuente, vuela de rama en rama, convive con la belleza de Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer
cuando decidamos transformarnos, cuando decidamos realizar esa metamorfosis de amor para la que tú y yo estamos destinados. Porque quiero decirte que el hecho de que tú estés vivo, de que estés paradito en este maravilloso planeta, de que estés respirando a cada instante, no es por casualidad, no es un error de Dios, no es porque hubo mala suerte o simplemente porque ya te tocaba, es porque tienes algo que hacer, tienes una misión que cumplir y esa misión no tiene nada que ver con criticar, con quejarte, con estar todo el tiempo renegando, con estar de chismoso por allí, destruyendo gente y viendo solamente el lado negro de las cosas. Eso es tirar tu vida a la basura. Eso es tú solito llenarte de ponzoña y de piquetes que tú solo te das porque nadie tiene la culpa. La gente negativa, la gente que todo el tiempo está pensando cosas feas, nunca le va bien. Porque también hay un regalo que tú y yo tenemos que la oruga no tiene. La oruga viene ya con un código genético que ordena que tenga que transformarse solita en mariposa. Tú y yo como seres humanos tenemos una mente que piensa, una mente creadora y tenemos un don que se llama libre albedrío, que significa que tienes la capacidad de decidir en qué te quieres convertir. Y si eres un gusano arrastrado, no le eches la culpa a nadie. Tú has decidido ser eso y lo fortaleces con tus comentarios, con tus quejidos, con tus críticas y con tu negativismo. Pero siempre tienes en ti la capacidad de cambiar, de quitar esos lentes oscuros, esos lentes negros y ponerte lentes dorados, lentes rosas y decidir empezar tu transformación. Y ahí es en donde precisamente quiero yo hacer énfasis. Tú eres un milagro de la creación. Tienes una mente positiva o negativa, como tú la quieras manejar, pero es mente que puede crear, que puede tener las ideas más grandes y más bellas, si tú decides conectarte con esa frecuencia. Y entonces, querido amigo, vas a empezar a ver jardines en lugar de alimañas. ¿Cómo? Buscando el lado positivo de las cosas. Todos los seres humanos tenemos defectos y todos tenemos cualidades. La oruga, el gusano arrastrado, nada más ve defectos, por eso vive entre alimañas. Pero si tú quieres empezar a vivir en un jardín, busca las cualidades. En lugar de estar viendo si la vecina está visca, ¿por qué no te fijas si tiene los ojos azules? O si tiene una bonita sonrisa. En lugar de estar viendo si fulano se viste horrible, ¿por qué no te das cuenta que a lo mejor es una persona muy inteligente, una persona creativa? Observa cómo el de enfrente o el de junto o el de la vuelta, tu compañero de trabajo o tu compañero de escuela tiene cualidades físicas, cualidades de inteligencia, cualidades de creatividad. A lo mejor es un artista, posiblemente dibuja muy bonito o tiene muy bonita voz o tiene capacidades para bailar. Todos los seres humanos tenemos cualidades. Y quiero decirte, como un testimonio de algo que a mí me sucedió. Cuando decidí dejar de ser oruga, cuando decidí dejar de arrastrarme por la vida y tomé la opción de convertirme en mariposa, empecé a descubrir cada vez más que la gente tiene cosas maravillosas, que toda la gente tiene belleza, que toda la gente puede dar cosas muy bellas, siempre y cuando tú estés decidido a abrir esos ojos y observarlo, a esperar todo lo bueno. Y no solamente la gente, la vida misma, tu trabajo, tu negocio, tu estudio, todo tiene opciones positivas. Y es maravilloso cuando empieza a convertirse eso en tu forma de vida. Es como cuando la mariposa tiende sus alas aprovechando los vientos y no necesita aletear ni esforzarse para avanzar. Se deja llevar por ese viento favorable que la va a llevar a avanzar varios metros o quizá más sin tenerse que esforzar. Las cosas se te empiezan a dar con facilidad, se te empiezan a abrir oportunidades que tú creías que no tenías. Lo que pasa es que al buscar siempre lo malo, aunque las tuvieras enfrente, no las veías. Jesús decía claramente, aquel que tenga ojos para ver, que vea. Y cada quien ve lo que quiere ver. Es una ley universal que los similares se atraen. Por eso la gente negativa se junta. Por eso la gente mediocre vive chabola en las ciudades, destruyendo, tirando basura, contaminando físicamente, mentalmente, emocionalmente. Hay gente que parece que es el apagón, nada más llega y hasta la luz se baja, con una vibra pesadísima, nada más quejándose, agrediendo, hablando de todo lo malo. Pero también hay gente que ilumina el lugar al que llega. Gente que en el momento en que se siente su presencia, se siente uno diferente.
como que su misma energía te hace sentirte mejor. Su forma de hablar, su entusiasmo, su sonrisa, siempre tiene cosas positivas que decir, siempre tiene cosas agradables que comentar. Normalmente es alguien que no solamente ve, sino que reconoce las cualidades de otros. Qué bonito es cuando alguien llega y te dice: fulano, qué gusto me da verte. Me agrada mucho encontrarte porque me siento muy bien contigo. Allí te está dando una pauta, te está dando una herramienta para sentirte mejor. Igual cuando te dicen: oye, qué guapo estás, qué bien te ves, qué bien se te ve ese vestido, qué bonitos ojos tienes, etcétera. No cuesta ningún trabajo ser sembrador de sonrisas. Esa es mi invitación. Deja de ser un gusanito arrastrado. Elévate a ti mismo, supérate constantemente. Puedes hacer cualquiera de las cosas de las que ya hablamos. Lo importante es que continúes cada vez siendo un mejor yo. Hoy un mejor yo que ayer, mañana un mejor yo que hoy. Recuerda que en ti está el milagro, que tú eres una mariposa en potencia, que tienes la capacidad de elevarte a todo lo que has vivido y seguir en constante ascenso. Atrévete a crecer, atrévete a cambiar, deja lo que no te sirva, busca nuevas amistades, busca nuevas lecturas, busca una nueva vida. Ese es el gran don que Dios te da y yo te invito a que lo hagas. Yo estoy en ese proceso y verdaderamente te garantizo de que esto funciona. Simplemente busca el lado bueno de las cosas, busca el lado bello de la vida, búscate todas esas cualidades que Dios te dio. Descubre en ti ese milagro, esa chispa divina, ese pedacito de Dios que tú eres, similar a Él, con toda la capacidad de crear un nuevo mundo, de crear una nueva vida. A eso viniste, esa es tu misión. Sé feliz, haz felices a los demás, disfruta todo lo que tienes y haz todo el bien que tú puedas. Porque eso es la herencia que le vas a dejar a este mundo, un mundo que necesita ser mejor. Y Dios te sembró aquí porque te necesita para que lo ayudes. Mientras más seres humanos nos unamos en este cambio, este mundo tiene esperanzas. Y tiene esperanzas, ¿sabes por qué? Porque tú existes, porque tú estás aquí y porque estás descubriendo la maravilla que eres.